Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que se escuche o vea este video. Hoy es agosto. Siete de agosto del 2023. Un saludo a todos. Ahora vamos a hablar de geopolítica. Palabras que se escuchan en los tiempos modernos. Pero la geopolítica, si la analizamos profundamente, se viene aplicando desde siglos pasados. Si tomamos la historia, tomémosla desde el tiempo de la caída del Imperio Romano. Roma fue un imperio cruel. Incluso para los que se llaman cristianos, allí es donde nace la religión cristiana. Y esa religión que fue traída en una geopolítica, invasión a lo que antes se llamaba en la lengua aymara, Adi Ayala, que los colonizadores europeos, llámese España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Holanda, etc. Fueron los que invadieron lo que ellos le nombraron continente americano en 1500, iniciado por España. El Imperio Español, con su ladrón llamado Cristóbal Colón. Esa era una geopolítica de los imperios españoles del pasado. Imperios que invadieron lo que le llamamos América, la dividieron en pedazos y le pusieron nombres, signos y banderas. Igualito en África. Y no hay mucha diferencia entre África y la América Latina con la geopolítica. Países explotados, saqueados por Europa y por el imperio norteamericano. Imperios que se hicieron ricos a Europa, las oligarquías, de todo lo que se robaron y al saqueo a los continentes. Porque esto no es nuevo. Si nosotros estudiamos las cruzadas, eran invasiones militares, claro, apoyados por la religión católica, cristiana, el cristianismo, que siempre ha sido parte del imperialismo. Repito, no estoy hablando de fe, si Dios existe o no existe, si es Jesús o es Jehová, como le quieran llamar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cómo la religión ha sido usada para los bienes del poder. África está despertando en su segunda independencia. Es una barbaridad que hace países como Estados Unidos, que tiene más de 70 bases Estados Unidos en África, como también Francia y los conquistadores, colonizadores del pasado, como Europa. A mí me encanta ver militares patriotas. Aquellos militares que saben por qué juraron
para defender la patria, no para los intereses de Estados Unidos o de Inglaterra o X potencia. Así como en El Salvador, que defiende los intereses de Estados Unidos en la geopolítica, en América Latina. Llámese policías, cuerpos de seguridad, porque todos son ideologizados por Estados Unidos. Igualito es en África. Y siempre hay gobiernos títeres o peleles. En América Latina, antes que llegara Petro, Colombia. Colombia ha sido una base militar, como fue Chile en el tiempo de Pinochet. Esa es parte de la geopolítica. Estados Unidos, con base en Venezuela, pusieron una operación llamada el Cóndor para asesinar a todos los de mentalidad anticapitalista y los de izquierda, por orden de la Casa Blanca. Es una operación de Estados Unidos llamado el Cóndor, por llamarle una de las tantas operaciones. La América Latina, en esta geopolítica, Estados Unidos la tiene lleno de bases militares. Aquí en El Salvador con el PLL Bukele, con los gobiernos del FMLN, y ya no se diga Arena, PCN, PDC, que fueron partidos políticos o cúpulas criminales, asesinos, narcos, y se prestaron a la geopolítica de la dominación norteamericana. Igualito es el África. Asia, igual. No más que Asia han sido más guerreros y han expulsado bastante a los imperios. La historia de la China, como Japón como imperialista la invadió, es defendido Europa. Pero gracias a ideologías comunistas, totalistas, como la de Mao Zedong en China, que hizo la revolución cultural china, es que se liberó. O el Vietnam, que uno de los países que ha peleado contra el tercer imperio, el imperio japonés, el imperio europeo, Francia, y contra el imperio norteamericano, Estados Unidos. Y allá por el año 1975 se sacudió el yugo por medio del padre de la patria llamado Ho Chi Minh. Esa es parte de la geopolítica moderna. Pero la geopolítica la podemos aplicar, como venía diciendo, tomemos la historia del tiempo de Roma. Que allí fue donde más se vieron los feudalistas con sus vasallos. ¿Y qué es vasallo? Vasallo es aquel que obedece al amo a ojos cerrados, mata, bueno, hace destrozos en nombre del amo. Es de un vasallo. O cuando les hablaba cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico, y muchos puertorriqueños se unieron a la invasión norteamericana y colonizar a Puerto Rico hasta este día. Desde 1898 con la doctrina Monroe hasta este día, 2023, de una colonia norteamericana. Y esos que se unieron a las tropas les llamaban Piti-Yan. Piti por el bejuco que hay en Puerto Rico que se enrolla al mejorado. Y de ahí nació la palabra Piti-Yankee, porque Yankee se le llamaba a la tropa norteamericana, a los invasores, a los que todavía dominan América Latina, excepto a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia. Por eso Estados Unidos tiene una red de sistemas de comunicación como es la radio, la prensa escrita, los diarios, televisión, radio, incluyendo Hollywood y otros más, que han tirado veneno
contra la izquierda, contra los que piensan diferente, ante los imperios europeos y de Estados Unidos, y contra el poder judío sionista, ya con base en 1947 en Palestina, llamado el Estado de Israel. Los verdaderos judíos no están de acuerdo con los judíos sionistas. Más adelante hablaremos del sionismo, que nace allá por Europa y pone base en 1860 y se toma Europa y al Congreso norteamericano allá por los años 1882 hasta este día, porque el poder judío sionista es el que domina a Estados Unidos. Y en la geopolítica moderna podemos ver cómo el África está luchando por sus segundas independencias. Es como en El Salvador, nuestro padre Farabundo Martí. Desde 1918. Y fueron masacrados cuando estaba el Partido Comunista Estrella por el títere Maximiliano Martínez general. El general Maximiliano Martínez y el militarismo, que es el que siempre ha apoyado a los terratenientes que se convirtieron en burguesía, oligarquía, en El Salvador ahora llamada la NET. La empresa privada, en toda la América Latina es la misma historia. Y detrás el apoyo a la jerarquía católica, el Vaticano. Y desde 1947 este montón de sectas cristianas que Estados Unidos ha fundado por medio de la agencia central, que es el que les da las órdenes beatrices, en nombre de Jesús Dios, usando la Biblia. Claro, hay excepciones. Por eso en la geopolítica tenemos que entenderla. La geopolítica es usada por aquellos países que han dominado a la humanidad desde siglos pasados. Roma, cuando se cae Roma, los feudalistas anduvieron por todo el mundo conquistando. Por eso la historia es muy bonita, leer sobre las cruzadas, cómo el poder económico usando la religión cristiana invadió el Medio Oriente. Es parte de la geopolítica del pasado, del siglo pasado. Y cómo los colonialistas se llegaron a Asia, a África, al Medio Oriente, Asia Central, a nuestra Abya Yala, o sea, el continente americano, llamado por los colonialistas invasores europeos. Actualmente el mundo está convulsionado nuevamente, fuerte. Ahí vemos a una Rusia que está luchando contra los imperios del pasado, aliados con el imperio actual, Estados Unidos, usando a Ucrania como campo de batalla para atacar a Rusia. Eso es geopolítica. Nadie puede saber, nadie puede ocultar lo que estamos en esto de la política. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Así como han sido los imperios del pasado, Egipto, Roma, Grecia, llámese. Todos cayeron. España, Inglaterra, Francia, y cada uno con sus teorías y prácticas criminales de imperialismo. Igual Estados Unidos. Y siempre usando el mismo eslogan. Dios está con nosotros. Vea qué barbaridad. En Estados Unidos el eslogan es God bless America.
Es el eslogan de ellos. Y uno dice, ¿de verdad creerán en Dios esta gente? Los millones que masacran alrededor del mundo. Estados Unidos, desde que convirtió en imperio, ya venía masacrando y formaron 13 colonias allá por el año 1750. Y se convierte en imperio naciente en 1776, cuando se independizó de su madre patria, Inglaterra. Y no han parado de matar, de robar, de saquear países. De eso vive. Estados Unidos es de los ricos, Europa, las oligarquías. Claro, tiene los medios de comunicación para confundir y dividir. Y nuestras educaciones chatarras colonialistas que han usado diferentes gobiernos a nivel latinoamericano, excepto con los países que están independientes, pretenden mantenerse ahí como su segunda independencia, es que tienen una educación liberadora. Por eso es muy bueno estudiar la historia y el presente. Y no seguir figuras, sino que sacar tu propio uno, tu idea quién es. Así que en la geopolítica actual estamos viendo cómo África se levanta. Al terminar esta conversación de Víctor Zelaya Rojo Rojito con ustedes, los que me escuchan o quieren escuchar, o intercalamos para aprender, porque todos aprendemos de todo. Aquí no se trata que yo sea más que el otro, no, aquí todos aprendemos. Y hay que aprender la geopolítica. En África hay un país que ha dado un grito, porque estas son las semillas que sembró el Che Guevara antes que viniera a tratar de liberar a Bolivia del imperialismo norteamericano y de los serviles militares y terratenientes, ahora convertido en empresa privada, oligarquía o transnacional. El Che Guevara sembró semillas en África de liberación. Esa semilla, como Fidel Castro, en 1953, resembró la semilla de las luchas que venían en América Latina contra Estados Unidos, contra el imperio, no el pueblo. El pueblo norteamericano es una cosa, el imperialismo, el imperio es otra cosa. Y contra eso es que luchamos, no contra el pueblo norteamericano, no. O contra el pueblo europeo o el pueblo de Israel, no, no. Luchamos contra los gobiernos. Y claro, y sus títeres, que se les llama Pelele, Vende Patria, y un pitillán, que un montón de no. Así como el de Salvador, Nayib Bukele, y los que han habido antes, incluyendo el FMLN, que fue el único partido que más o menos se le opuso al imperio hasta cierto punto. Pero también dieron concesiones. Y por eso Estados Unidos los de Barranca, porque no aceptaron las condiciones de la geopolítica cuando trajeron a Bukele para destruir al FMLN, porque Bukele es un producto de Estados Unidos para destruir a la izquierda. No solo El Salvador de la América Latina, igual se les huyó un arrastrado. Eso no hay duda. Y nuestros altos militares que me reservo, pero también son pitillantes, sus directores de la policía. Y así en toda la América Latina. Comen, andan en armas, uniformados por Estados Unidos. O sea que obedecen al amo. Es parte de la geopolítica. Entonces estaba diciendo que en el África, este país, Níger, han salido unos jóvenes militares, incluso unos militares que fueron entrenados por Estados Unidos y se han rebelado contra el colonialismo actual de Europa y de Estados Unidos. Y en la mayoría de pueblos que les digo, un país es empobrecido
Pero claro, dentro de los países mantienen a sus títeres, sus peleros, su gobierno. Ese fue el que derrocaron. Y tiene países como Nigeria, con mentalidad europea, que es que decía como era, como quien dice, Colombia antes de Petro, como fue Venezuela, la base que tenía con la gusanera cubana exiliada que trampa la gente central de Chileania y la CIA, como los criminales que ha tenido del exilio cubano, terroristas, que tuvieron bases en Venezuela, allá por los años 60, 70, 80, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y liberó a Venezuela de la guerra del imperial. Y por eso lo asesinan. Es parte de la geopolítica. Pero sí aplaudieron cuando estaba Augusto Pinochet, un hombre que asesinó miles de latinoamericanos y ya no se diga el 500.000 que se echó de Chile. Y ahí es de Estados Unidos le llamaba democracia. Cada vez que hay un gobierno de derecha, ultraderecha, que masacra al pueblo y le ayuda a robar, a hacer más rico a la oligarquía norteamericana, es democracia. Igualito ocurre en el África o en cualquier otro país donde está la bota imperial, europea, sea del poder judío israelita, o sea de los sionistas israelitas judíos o de Estados Unidos. Esa es parte de la geopolítica. Por eso es bonito hablar de la geopolítica, donde nosotros tenemos que entender países del África, Asia Central, Medio Oriente, América, El Salvador de una excepción, vivimos de la geopolítica. Somos parte de este remolino de la geopolítica. Y decía que en Níger, un grupo de militares jóvenes, que era de la Guardia Presidencial, se rebeló y dijo, va, porque es uno de los países más pobres. Y fueron colonizados por Europa. Y supuestamente les dieron la independencia. Y lo más grave que todavía Francia y parte de Europa les cobra impuestos por la colonización. Sea que barbaridad. Mientras las oligarquías de Estados Unidos y Europa se hacen más millonarios, más burgueses, y sus allegados a los pueblos los tienen aguantando. Igualito en El Salvador. Me recuerdo cuando el FMLN trajo a Mauricio Funes y le llamaron a este Pitiyanqui El Salvador del Salvador. Y un engaño que le dieron al pueblo. Me recuerdo que fue la primera elección en que el pueblo se tiró a las calles de Frontera y dijo ahora sí. Y salió el Pitiyanqui de Mauricio Funes, abrazado con la oligarquía salvadoreña y con el imperialismo, por 4 años, 6 meses. Y cuando no le dieron los planes con Mauricio Funes y sus amigos, se vino de vuelta a orinar al pueblo donde debía orinar, al árbol que debía orinar, que era el FMLN. El FMLN le dio la vida como política y lo traicionó. Ahí está tirando veneno desde Nicaragua, porque nunca fue el FMLN. Así como Bukele. Allá el que se quiere engañar, que se engañe. Bukele, su esposa, y todos estos arrastrados como Félix Ulloa, Dagoberto Gutiérrez, plan de la geopolítica para destruir a la izquierda, al FMLN en El Salvador. Porque el FMLN, a pesar de sus pros y sus contras, es el único que le ha hecho cosquillas desde que se formó como un arma política militar allá en los años 60, gracias al comandante en jefe, Salvador Cayetano Cárdenas. Con perdón a lo que se ofende, porque es parte de la geopolítica. Ellos se nacieron para oponerse a la geopolítica, como nuestro padre Farabundo Martín, Jorge Chafiján, y muchos, Roque Dalton, y muchos hombres y mujeres heroínas que quedaron en el camino, combatiendo al imperialismo y a los servicios. Es parte de la geopolítica.
Entonces en África estamos viendo un movimiento de aquellas semillas que sembraron hombres como Lumumba, el general Omar Gaddafi, que tenía el país más mejor de toda la África, y Estados Unidos lo asesinó con Europa y los vasallos de Libia. Era el país más próspero, mejor que Estados Unidos en todo, que Europa. Y miren, ahora, hoy andan en barco ahogándose en el mar y queriéndose escapar, porque eso es lo que hace la geopolítica del imperialismo. Acabar con los pueblos, empobrecerlos. Es como ahora en El Salvador, en el tiempo de Bukele, más gente ha emigrado a Estados Unidos, ha huido, porque es el sistema capitalista y eso es lo que no entendemos. Y claro, vienen las religiones y los dicen, espérate que ya va a venir el que se fue, un tal Jesús. Y con ese rollo los tienen de esperanza. No estoy contra él, estoy hablando de lo que usan a esa palabra Jesús, a Yeshua, a Jehová, para dominar la mente y que el pueblo no despierte. Porque si a mí me preguntan qué opino de Jesús el hombre en la geopolítica, buen hombre, buen luchador, buen camarada. Desgraciadamente el uso que le han dado, como Monseñor Romero, lo asesina el imperio con ayuda de gente del Vaticano y los militares y los escuadrones de la muerte en El Salvador, los peleles, los títeres, y después ahora lo convierte en santo. Y pasamos todos poniendo candelas para que los haga pilar, pero olvidando la palabra de Monseñor, porque la Iglesia Católica lo recuerda solo el día que nació y murió, nada, y después ya no habla de la palabra de liberación espiritual, política, social que los hizo Monseñor, asesinados por la geopolítica. Por eso es importante hablar de la geopolítica. Vamos a seguir hablando de la geopolítica porque son temas bien importantes. Ahora al final van a ver un video de un analista de Colombia, Barranquilla, llamado de apellido Gutiérrez, Villegas, Santiago. Buen analista. Y él en ese video les va a explicar cómo está la cosa de la geopolítica en África. Ahora he dado un contexto general, como doy casi siempre, aunque voy a hacer videos concentrando estrictamente en la geopolítica. Pero yo como salvadoreño hablo de El Salvador porque El Salvador es parte de la geopolítica. Aquí no va a venir ningún gobierno a decir, qué mentira. Pero ahora este oligarca de Bukele, que ya está saliendo a la luz su corrupción, cómo se acuchillan entre ellos, porque es un partido hecho de corruptos y oportunistas, de lambebotas, de lambepuestos. Gente que estuvo en el FMLN, pero hablaba solo de millones, de dinero, no del proyecto social. ¿Por qué nuestro padre Farabundo murió? Que lo mató la geopolítica del imperialismo norteamericano y los militares siempre subordinados a la Casa Blanca, Estados Unidos, y los terratenientes que ahora se llaman la NET, ricos, millonarios, empresas grandes, pequeñas, etc. Porque desgraciadamente en nuestros países los llamamos, los culturizaron con el cristianismo y hablamos del cristianismo, pero es raro encontrar un verdadero cristiano. Es bonito, vea cuando mucha gente lo saluda a uno, hola, ¿cómo está? Gracias a Dios, ¿quién? Todo. Es como cuando te lo das ahí y tomamos agua. Pero yo me quedo pensando, de verdad, estás pensando en Dios, está. Egoísmo, hipocresía, chambre, calumnia, no comparten nada. Y entonces digo, ¿por qué llaman cristianos? Porque los países poderosos han usado a este hombre, que yo le llamo Yeshua, el nombre original, convertido en Jesús, Jesus Christ o whatever, la palabra que lo quieran poner, y lo han usado como quien se toma un vaso de agua. Y así en todos los países, las religiones, las culturas. Claro,
respetando. Pero uno dice lesbiano y uno dice de verdad, son cristianos. O como este Bukele que no sabe si un día es musulmán, otro día es cristiano, porque según cómo va la geopolítica y dentro de El Salvador él va a actuar. Porque actualmente él es el mero. Él tiene control de la Fuerza Armada, de la policía, de los poderes, ha secuestrado todo, porque el poder compra. Y él es clase de la oligarquía, él compra, él puede. Pero también va a tener su tiempo. Y lo va a tener bien feo, creo. Porque él tiene que pagar todas las mentiras, los chantajes, los errores, y por haber puesto dirigir un partido de corruptos. Ahí están, como lo acusan de narco, hasta la misma hermana. Ahí están dando los efectos. Porque el que es ladrón, siempre va a ser ladrón. El que es corrupto, siempre va a ser corrupto. Y el que es traidor, siempre será traidor. Porque eso es de conciencia. Si uno habilita un partido político, no es para robar. No es para que la geopolítica que está dominando nuestro país calle, encubra mientras le hace el favor. Porque este es el problema de nuestro país, la corrupción. No hay conciencia social. Estoy hablando en términos generales, hay excepciones. Porque ¿quién va a negar en el cristianismo? A Monseñor Romero. Y aquellos sacerdotes, monjas, catequistas, buenos cristianos, que mató la Fuerza Armada, el Escuadrón de la Muerte, el PDN, el PDC. Arena, Gana, que es la prostituta, la puta, que parió Arena. Y así el crudo. Y vamos a llegar hasta que Estados Unidos, con su geopolítica, conquistó El Salvador con la doctrina Monroe en 1909. Y así sucesivamente, desde 1898. Ese es geopolítica, usando la doctrina Monroe para colonizar la América Latina. Y eso lo han hecho en África. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con la geopolítica, ha puesto bases militares alrededor del mundo. Pero hay de aquellos, especialmente la clase obrera que se ha ido a vivir a Estados Unidos, que salió de los barrios pobres, acabados de la América Latina y apoyan el imperio. Contra eso los que viven en Canadá, en Europa, y defienden a gobiernos apoyados por la geopolítica imperial como el de Bukele. Pero bueno, este es el mundo que vivimos. Lo vamos a quedar ahí en la geopolítica. Recuerde que el África, la semilla que sembraron aquellos grandes héroes, heroínas y hombres como el Che Guevara, jamás van a matar las ideas. Pueden matar al hombre, pero nunca las ideas. Ahí está el efecto. Es como en América. A Hugo Chávez lo mató el imperio, pero ahí está la zona. En Nicaragua, en todas partes, los mismos historias, farabundos, asesinados por el imperialismo y los lacayos militares. Igual Sandino, igual Salvador Allende en 1933 por Estados Unidos y los militares. Y así sucesivamente, porque es parte de la revolución. Entonces, volviendo, nuestra América Latina está retomando el camino de la liberación, así como África. Así es que recuerde que la mayoría de medios son pro imperio, pro capitalismo, pro narconegocios que domina el mundo, son pro derecha, pro ultraderecha. Por eso, como decía nuestro pastor Monseñor Romero, hay que saber, entender y leer. Hay que leer entre renglones a los medios de comunicación, escritos, prensa, y como la radio, saberle escuchar, taparse un oído y ya no diga la televisión. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. De Geopolítica. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojo. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara. Que les bendiga el espíritu de mi pastor, mártir, Monseñor Romero. Que les bendiga el espíritu de Jesús el hombre, convertido en Dios.
que se respete. Gloria eterna a mi amado padre Farabundo Martí. Pero recuerde todo, leales siempre, traidores no. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Lo veremos en otro programa de la geopolítica. Gracias. Buenas tardes. Hoy, 6 de agosto del año 2023, en aproximadamente 7 minutos, se vence el ultimátum que dio la CEDEAO, este grupo económico de países de África Occidental, un ultimátum a esta junta que dio golpe de Estado el pasado 26 de julio a Mohamed Bazoum, presidente pro-occidental, y ante este ultimátum que ya casi se va a vencer, la Junta, el Níger, ha dado la orden de cerrar el espacio aéreo. En este momento, países como Chad, países como Algeria, no están de acuerdo con este ultimátum. Países como Burkina Faso y Mali son países que, en caso de que sea atacada esta junta, de que sea invadido este país, ellos van a tomar este asunto como una declaración de guerra. Es que esta junta en Níger ha tenido bastantes adeptos en las últimas horas. Miren, aquí vemos a los miembros de esta junta en el estadio de fútbol de Niamey. Niamey es la capital de Níger. Y miren qué cantidad de personas, alrededor de 30.000, apoyando a esta junta. Un país en el que más de 4 millones de habitantes en Níger no ganan más de $2 al día. Un país que cuenta con base militar de Francia, 1.500 hombres, base militar de los Estados Unidos, 1.100. Dos países superpotencias que todo el tiempo que han estado en Níger han sabido de esta dolencia de este país, de esta escasez de recursos. A pesar de que Níger es un país exportador de uranio, le exporta el 10% a Francia, un país, Francia, que utiliza este elemento en sus reactores nucleares para generarle electricidad a los franceses. Y mientras esto ocurre, Níger, que es el país dueño del uranio, depende de Nigeria, de la electricidad de Nigeria. El 90% de la electricidad de Níger viene de Nigeria. Y Nigeria es un país que está en contra de esta junta. Un país cuyo presidente estuvo a favor o está a favor de ingresar a Níger a dar por terminada este golpe de Estado. El Senado de Nigeria no permitió que esto ocurriese. Sin embargo, hay países guerreristas en el África, como por ejemplo Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, que ya han dicho que están dispuestos a la hora que les pidan a enviar a sus ejércitos. Sin embargo, no hemos visto movimiento de tropas en el África en este momento. No se ha visto movimiento de aviones de combate. Lo que sí se ha visto a última hora es cómo la Junta, que tiene control del gobierno en Níger, a través de Burkina Faso y de Mali, entraron en contacto con el Grupo Wagner. Grupo Wagner que creíamos que había desaparecido cuando trataron de llegar a Moscú y Vladimir Putin los envió a Bielorrusia, pero nunca antes como ahora este Grupo Wagner, esta empresa privada, ejército privado, tiene tanta relevancia como ahora, no solamente en el África, sino también en la frontera con Polonia. Es que este grupo no ha desaparecido. Gracias a la llegada de este grupo a Mali, a Níger, hoy en día, y con la orden emanada por la Junta de cerrar el espacio aéreo, en este momento está cerrado el espacio aéreo en Níger, no han dicho hasta cuándo, pero le va a tocar al Grupo Wagner, financiado por Rusia, con dineros obtenidos por el Kremlin,
qué cantidad tan grande de dinero tiene este grupo. Colocar equipos en Burkina Faso, en Mali, misiles, sistemas de defensa antiaéreo para proteger a Níger, que a pesar de que se dio el ultimátum y se vence, o ya se venció en 1 o 2 minutos, es posible que posteriormente intenten estos países de este grupo CDAO hacer algo para tratar de acabar con esta junta. Es el fin del ultimátum, de lo que se trata la presentación de hoy, del fracaso de este ultimátum, porque este ultimátum, yo pienso que si se hubiese dado no 7 días, sino 48 horas, en 48 horas, con toda seguridad, se pudo haber hecho algo, pero dieron mucho tiempo para que se organizaran los de la Junta y sus tropas, sus amigos en los países vecinos. Hoy en día hemos visto cómo los Estados Unidos ha corrido a evacuar a todos los ciudadanos de su país y también a algunos europeos de Níger. Francia ha hecho todo lo contrario. La posición del gobierno francés de última hora es: no van a evacuar a sus tropas, a sus 1.500 hombres, a pesar de que los italianos, que tenían aproximadamente 65 militares, corrieron a evacuarlos. Hoy en día, lo que ocurre en uno de los países más pobres del África, está en el ojo del huracán, está a la vista de millones de habitantes de todo el planeta, que mira lo que está ocurriendo en un país, mira lo que está ocurriendo en un continente, miren la cantidad de bases militares de los Estados Unidos en el África. Es increíble. Bases militares para proteger a las poblaciones, para ayudar, para generar prosperidad. Bases militares para proteger qué intereses. Miren, es que esta gente, el Níger, la población, están cansados de tanta injusticia y quieren que esta junta imponga orden, quieren que esta junta arregle la situación del país. Como todos sabemos, a raíz de esta decisión adoptada por esta junta y decisión adoptada por el pueblo que está de acuerdo con la junta, el país, Níger, va a sufrir por el problema de la electricidad, les van a cerrar las fronteras para que no lleguen alimentos. Lo que va a ocurrir en las próximas horas en Níger y que ya viene ocurriendo desde hace 2 días es algo prácticamente igual, una fotocopia de lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero a pesar de eso, la diferencia es que Níger tiene al grupo Wagner que los va a apoyar. Los venezolanos no tenían apoyo. El grupo Wagner le va a tocar no solamente proteger a esta junta, sino que les va a tocar ayudarles a los nigerinos a solucionar el problema de la electricidad y de los alimentos. Amigos del canal, dando las últimas noticias de última hora, lo último, lo que está ocurriendo en este instante, que se acabó el ultimátum y qué va a ocurrir después del ultimátum. Esto va a ser parte de próximos videos. Amigos, me despido y les deseo a todos lo mejor. Que la paz